El Imperio Romano hasta el siglo II después de Cristo. En este apartado vamos a hacer una relectura previo a la caída del Imperio Romano. Esto significa que hubo un momento dado en el cual el imperio pues floreció grandemente, no solo en la sociedad, en el comercio, en la economía. De igual manera pues se dio a conocer mediante la arquitectura que se tuvo, y pues que ahora la humanidad contempla como sitios históricos en el cual el Imperio Romano se dio a conocer a lo máximo. Es importante mencionar que durante esta época de los primeros siglos de nuestra era, la estabilidad que se logró no es porque las guerras habían cesado, simplemente es porque tenían un ejército que controlaba las fronteras, así previniendo las invasiones que se podrían efectuar en esos tiempos. Y en este sentido, como dato a mencionar, en este primer siglo fue cuando vivió Jesús, conocido ahora como el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, que en un momento dado se manifestó en la sociedad judía. Y pues como causa de sus acciones pues fue asesinado tanto por el poder político y por el poder religioso de su tiempo. Y agregando a esto, mediante esta estabilidad que se logró, se hicieron grandes construcciones que ahora pues contemplamos arquitectónicas, que ahora pues nos queda recordarlos, ¿no? Y deslumbrarnos cómo aquella sociedad logró tanto. Vemos aquí el Coliseo Romano como parte de esa época del Imperio Romano, y pues también se vieron los anfiteatros, los arcos del triunfo y edificios. Estas construcciones servían para algo importante, y es para manifestar el poder que tenía Roma en aquel momento. La decadencia del Imperio Romano, también conocida como anarquía militar en el Imperio Romano. Esta anarquía duró casi 50 años, desde el 235 al 268. Con la desaparición de Comodo sobrevino la época de la anarquía. La dinastía de Severo comenzó la implementación de la monarquía militar. Generó estabilidad política y una serie de invasiones y muertes. Podemos ver una línea del tiempo en donde podemos ver quiénes fueron los gobernantes en este proceso de anarquía en estos 50 años. La anarquía provocó que no hubiera estabilidad financiera y que hubiera un abandono de los cuidados del reino, un descuido del reino. El imperio fue dividido y todo llegó a un colapso, donde contribuyó mucho militarizar al reino. Se conoce que esta anarquía empezó desde la muerte de Alejandro Severo hasta la llegada del poder de Diocleciano, y así fue como la anarquía provocó una decadencia del Imperio Romano. Gracias. Muy bien. La crisis económica e industrial del siglo III para el Imperio Romano empieza con la conquista de Egipto, ya que Egipto se viene a transformar en un granero que surtiría y suministraría trigo y demás cereales que en el Imperio Romano se cultivaban. Por lo tanto, los pequeños y medianos productores y agricultores se verían afectados por este tipo de acciones que tomó el imperio. Los pequeños y medianos propietarios pierden sus tierras y estas serían compradas por la nobleza para poder criar ganado y levantar vías de descanso. Roma pasa de ser un imperio productor a ser un imperio importador, por lo cual se viene y se transforma en un gran retroceso en el comercio, fundamentalmente para el mundo occidental, lo que lleva al tránsito de una gran cantidad de metales preciosos hacia el mundo oriental. Bueno, por lo tanto, se hacen ciertas reformas cuando Diocleciano entra al poder y es nombrado emperador, y una de las decisiones más importantes que toma al momento de llegar al poder es separar
Imperio Romano en dos partes. Esta parte y esta intención de dividir al imperio se llamaría la tetrarquía, que consistía en tener dos gobernantes y separar al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, cada uno de los gobernantes adoptaría el nombre y el título de Augusto. Por un lado, Diocleciano asumiría la mitad oriental, entregando a su amigo Maximiano la mitad occidental, y además estableció un viceemperador que se llamaría César, que él se preocuparía de las defensas de las fronteras imperiales. Estas medidas llevaron a estabilizar la economía imperial y a fortalecer las defensas de las fronteras del imperio de sus amenazas extranjeras. Por lo tanto, con las anteriores decisiones se logra momentáneamente superar la crisis del siglo III. El tema que veremos a continuación es el reinado de Constantino. Flavio Valerio Constantino fue un emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306 hasta su muerte. Extendió su reinado hasta el 337 después de Cristo, y su gobierno realizó grandes aportes en el desarrollo del imperio, los cuales son reforzamiento del ejército, la policía y los servicios de información. Se reestructuró la administración en un sentido centralista, la burocracia era organizada jerárquicamente a las órdenes de un consejo de la corona. En el año 313 Constantino declara la libertad de culto, lo cual favoreció al cristianismo, ya que le daba libertad. Constantino fundó la ciudad de Constantinopla en la ciudad griega de Bizancio. En la economía, las leyes fueron limitadas al desplazamiento de los campesinos. En este terreno económico, reformó el sistema monetario basándolo sobre el oro. Decretó el carácter hereditario de los oficios. Las leyes limitaron el desplazamiento de los campesinos, poniendo las bases de la institución medieval de la servidumbre, obligando a los campesinos a depender de un señor. Este sistema se extendió durante toda la Edad Media. El comercio disminuyó, lo que afecta a la circulación de la moneda. Esto se dio a que los caminos eran muy inseguros y esto hizo que se disminuyera el comercio. El siguiente punto que veremos es la caída del Imperio Romano de Occidente. Este se puede ver en diferentes siglos. En el siglo II se dio una estabilidad y crecimiento económico, también existía prosperidad. En el siglo III se dio un periodo de anarquía militar en el interior del Imperio Romano. En el siglo IV podemos ver una tetrarquía que consistía en dividir el poder en 4, con 2 gobernantes de alto rango. Diocleciano había asumido la mitad oriental y Maximiliano la occidental. En el siglo IV, Teodosio convirtió al cristianismo en religión oficial del Estado y murió en el año 395, en el cual el imperio fue dividido entre sus hijos Honorio y Arcadio. A Honorio le correspondió la parte de Occidente, que incluía Italia, Galia, Hispania, África Occidental y Britania, mientras que a Arcadio le correspondió la parte de Oriente, que incluía Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Con esta división, el Imperio Romano inicia la decadencia. ¿Cuáles fueron las causas de la decadencia? Entre ellas podemos encontrar, entre las causas de la decadencia del Imperio Romano encontramos la crisis del sistema económico esclavista. Debido a la falta de nuevas conquistas, se estancó el suministro de esclavos, lo que hacía que los grandes latifundios esclavistas de Occidente dejaron de ser rentables. Otra de las causas fue el aumento excesivo de los impuestos. Para la necesidad de cubrir los gastos del ejército y de la burocracia, los impuestos aumentaron, siendo los más afectados las clases populares y los pequeños propietarios libres, los cuales tuvieron que abandonar ciudades y tierras para buscar protección con los grandes propietarios de tierras. Otro punto fue la decadencia de las ciudades. Debido al aumento de los impuestos, el comercio y el artesanado decayó. Esto provocó la huida de artesanos, obreros y comerciantes hacia las nuevas explotaciones agrícolas. El siguiente punto es la corrupción y la vida ociosa. El crecimiento económico y la expansión territorial de las clases altas dieron como consecuencia la ruptura de la moral y las costumbres, ya que se dedicaban a llevar una vida llena de lujos y placeres. Y por último, tenemos los conflictos sociales. Durante los siglos IV y V,
Estallaron las sublevaciones de esclavos y campesinos pobres. Estos se organizaban formando bandas llamadas paugades. El aumento de impuestos, la lucha de los esclavos por conseguir su libertad y los conflictos por el poder fueron las consecuencias para que en el año 476 los turcos tomaran el poder de Constantinopla, siendo el último el bastión de poder romano. Como podemos ver acá en el 475, Rómulo Augustulo fue el último emperador de Occidente. Los feudos. Los feudos eran pactos que habían realizado con las tribus germánicas que tenían una intención militar. Los líderes germanos ascendían a la burocracia y eran parte de las tropas militares. La decadencia del Imperio Romano se dio básicamente por 3 factores: por la corrupción, por la ambición al poder y la mala administración. Durante el año 378, el emperador Teodosio ascendió como emperador romano y él defendió las fronteras romanas con muy pocas tropas imperiales. Por lo tanto, durante el año 378, asciende como emperador romano el hispano Teodosio el Grande. Este defendió las fronteras romanas con muy pocas tropas imperiales. Por lo tanto, al igual que sus antecesores, debió solicitar ayuda a los soldados pueblos bárbaros. Con este caso, firmó un tratado con el pueblo de los godos, solicitando sus servicios como combatientes en el ejército romano, a cambio de que estos se asentaran en territorio imperial. Teodosio convirtió el culto del cristianismo en la religión oficial romana, prohibiendo férreamente la práctica del paganismo. De esta forma, los cristianos se identificaron con el imperio, donde comenzaron a ocupar altos cargos administrativos. La iglesia rápidamente logró organizarse y alcanzar una estructura sólida, lo que la llevó a ocupar un lugar muy importante, incluso por sobre la administración romana. El emperador Teodosio, buscando soluciones desesperadas para tratar de estabilizar el imperio, decidió dividirlo en 2, en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, o también llamado bizantino. Por lo tanto, al momento de su muerte, en el año 395 después de Cristo, heredó a sus hijos cada parte para que ellos lo gobernaran. De esta forma, el Imperio de Occidente, capital Roma, lo entregó a su hijo Honorio, y el Imperio de Oriente, capital Constantinopla, quedó en manos de Arcadio. Causas externas de la caída del Imperio Romano. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran conocidos todos aquellos pueblos o tribus que estaban fuera de los límites del Imperio Romano y no tenían una ciudadanía romana. La división del Imperio Romano que realizó Teodosio no logró ponerle fin a las amenazas de la invasión. Esto tuvo origen por una mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y también la ambición de los generales desataron una guerra civil que duró más de un siglo. El Imperio de Occidente fue el más asediado. Esto provocó la paralización del comercio y la industria, es decir, el fin de una antigua y avanzada civilización, y también da el comienzo a una nueva era, llamada la Edad Media. Roma queda reducida a Italia. Los emperadores que sucedieron a Honorario fueron monarcas débiles, es decir, fueron incapaces de controlar a los generales bárbaros, que finalmente eran los únicos que imponían respeto en las tropas imperiales. Los godos eran un pueblo germánico y realizaron un fuerte ataque al Imperio Romano. Invadieron Italia en el año 402, obligando a los emperadores a trasladarse a Ravenna. Los godos saquearon y quemaron los poblados del Imperio Romano. Años más tarde, este imperio cae, siendo uno de los imperios más importantes de la historia. Invasiones parte 1 y 2. Los visigodos eran procedientes de la región de Danubio. Estos ocuparon el sur de las Galías y la península ibérica.
en donde implantaron el reino visigodo. Cuando cayó el Imperio Romano, los germanos se dedicaron a conquistar territorios como España, que hasta entonces había estado en manos de los romanos. Los ostrogodos fueron el pueblo germánico procedente de la división y que sufrieron por los godos. En el siglo III, estos invadieron Italia y ahí fundaron el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones eran tribus que estaban en las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Al terminar el siglo VII, solo estos dos reinos quedaron como fuerzas representativas. Los suevos, vándalos y alanos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y los suevos. Estas tribus eran unidas, franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Ya vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los hunos, aunque su origen no está claro, se cree que surgieron en el continente asiático. Hablaban alguna lengua altaica. Construyeron una confederación de pueblos nómadas y seminómadas, formada a partir de varios grupos étnicos procedentes del área de Antepatía de Asia Central. Junto con los grupos conquistados, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. La caída del Imperio Romano de Occidente, de la capital de Roma. Esta empieza en el año 475. En este año Rómulo Augusto asume el cargo de emperador a la corta edad de 14 años. Esta es una edad aproximada. Fue gracias a que su padre, un aristócrata y político llamado Flavio Orestes, obtuviera el poder del ejército romano y derrocara al anterior emperador. En esta podemos ver cómo está dividida el Imperio Romano en Occidente y en Oriente. En el año 476, las tropas germánicas orientales de Hérulos y Terslingking y Esciros se unieron para atacar el Imperio de Roma, bajo el liderazgo de Odoacro, también conocido como Odovacar. Este derrotó a la capital de Roma y derrocó al emperador Augusto. Este no lo mató, sino que fue exiliado a una provincia en Nápoles. Aquí podemos ver cómo en el año 476, después de la caída de Roma, formaron el imperio de los ostrogodos. En esta podemos ver que es parte de Italia y lo actual Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina.